Hola, hola, ¿cómo están, spoilers? Estamos aquí en otro episodio de Cero Spoilers, con ustedes Sebastián Rodríguez y de nuevo con nosotros Pablo Díaz. Saludos, spoilers. ¿Cómo están? Una semana bastante cargada, con muchas noticias, Sí, sí, algunas más malas que otras. sí, teníamos un par de semanas ausentes y en este par de semanas hubieron muchas cosas que sucedieron, comenzando por la trágica muerte de Matthew Perry, como algunos ya habrán visto en las redes sociales, en la noticia. Matthew Perry, que creo que es un ícono de la cultura popular en el área de las series de comedia, los sitcoms, las comedias de situación, siendo uno de los protagonistas de una de las mejores series de comedia de los 90 y me atrevería a decir que uno de los mejores sitcoms que ha existido, que es Friends. Totalmente, totalmente. Y personificando un personaje bastante icónico, Chandler Bing, que está a discusión está entre los personajes más graciosos de alguna serie sitcom. O sea, nos brindó una personificación bastante fresca, un personaje bastante gracioso y carismático. Sí, como muchos sabrán, Matthew Perry, como les decía, era el icónico Chandler Bing. Y como él decía, Matthew Perry cuando hablaba sobre Chandler Bing, él decía, es que Chandler Bing es Matthew Perry, o sea, él le dio su personalidad al personaje y creo que por esa personalidad tan auténtica, esa actuación tan orgánica, tan espontánea, creo que ese fue el éxito de ese personaje, que a pesar de que Chandler Bing no era el personaje de entre los seis protagonistas, no era el principal, porque sabemos que los principales eran Rachel Green y Ross Geller en la Y serie. Mónica, exacto, ellos son los tres más. Exacto. Pero Chandler fue el personaje, junto con Joy, que se robó totalmente el spotlight de esta serie. Y siempre que uno pensaba en Friends, algunos pensarán cuando pensaban en una mujer, o pensarán en Rachel o en Mónica, pero cuando tú pensabas en la figura masculina en Friends, o sea, en el protagonista, en el actor principal de Friends, aunque fuera David Schwimmer haciendo el papel de Ross Geller, la persona siempre pensaba era en Chandler Bing, porque era el clásico, eh, ¿cómo lo explico? El clásico side body de Ross. Era el tipo carismático, era el tipo hermoso, era el tipo sarcástico, era el más gracioso y en mi opinión, tiene que estar en el top 3 por lo menos de los personajes más graciosos de sitcoms. Totalmente, no. Chandler Bing es un personaje que yo solamente o sea, lo pudiera di que poner en una estatuilla junto a Sheldon Cooper y Barney Stinson. Como Sí, que sí, 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 ellos bueno. son como que God tier allá arriba de gracia. Y la verdad es que sí, que después de la temporada 6 de Friends, la razón número uno por la que yo me quedé viendo esa serie era por la ocurrencia de Chandler, en verdad. O sea, ese personaje saltaba con vaina, porque no era una comedia como te la brindaban los personajes como Joey y la rubia, cuyo nombre se me acaba de ir, Phoebe, Phoebe, sino, Phoebe. exacto, que no era como que comedia tonta, no, lo de él era como que comedia elevada, o sea, tú lo tenías que pensar un ching, incluso los chistes de él, y era un Sí. personaje bastante interesante. Yo me identificaba mucho con él, porque lo de Joy era, como tú mencionas, era una comedia fácil, yo tengo entendido. Matt LeBlanc hace ese personaje de Joy Triviani excelente, eso no se lo quita a nadie. Pero su humor era un humor más simple, más fácil de digerir, un humor más fácil de entender. Al igual que Phoebe Buffay, interpretada por Lisa Kudrow, también eran como los personajes tontos. Eran los, Personajes, sí, es exacto. se nota mal porque al fin y al cabo hay personas que tal vez les gustaba más ese humor, pero el humor de Ross y de Chandler, pero de Chandler específicamente, era un humor ingenioso, era un humor culto, era un humor sarcástico que para las personas que son un poquito más exigentes con el humor, como con el chiste, Chandler lo hacía,
o sea, el personaje de Chandler lo hacía excelente. Y para mí él era uno de los pilares en esa serie de los punchlines, de los hooks, de los ganchos, de trama. O sea, él no estaba en la trama principal, pero habían veces que la trama de él era más interesante incluso que la trama principal. Sí, claro. Y también lo veíamos a él con ciertas situaciones con otro personaje que eran muy específicas y como que te mostraban esa amistad que tenía Chandler Bing y como que tú te das cuenta que él, en verdad, como dice el background de su personaje, que él como que no tenía mucho amigo, que nunca fue de que muy bueno con las mujeres, como que ese tipo de cosas, tú te das cuenta cuando él interactúa con los otros personajes y van creando como que su dinámica, ¿no? La relación que él tiene con el personaje de Rachel es bastante graciosa. Al inicio, él le quería montar. No, no sé si se acuerdan, Sí, como en la sí. temporada 3 que vamos al pasado y vemos cómo él la conoció. El personaje de él fue una cura. Y cuando vio que no podía como que salir con Rachel, él no se fue en una, men. O sea, él se convirtió en un amigo para ella. Y él actuó así con el resto de personajes, como ese amigo seguro al que ellos van cuando tienen un problema y necesita que alguien lo ayude sin que lo, como que critiquen, porque meramente lo más que hacía Chandler era su broma sarcástica, que todos conocemos, pero él siempre estaba ahí para cualquier otro de los personajes y es entendible porque fue uno de los personajes más entrañables entre el público que vio Friends. Sí, y Matthew Perry, aparte de Chandler Bing, también trabajó en diferentes films, en diferentes películas. No sé si lo recuerdan en Ally McBeal, es una serie. eh, Él actuó como en el 2002 por ahí y incluso fue nominado a un premio Emmy. También apareció en The West Wing, en Three to Tango, The Ron Clark Story, The Whole Nine Yards. Esa fue con Bruce Willis, si no me equivoco. Serving Sarah, Una, que también esa fue otra comedia romántica en la que participó. Y normalmente él trabajaba en cosas de comedia porque se le daba bien. Creo que la última sí, gran actuación que vimos de él fue en Seventeen Again, con Zac Efron. peliculaza. Eso te iba a decir justamente, interpretando al personaje mayor de Michael O'Donnell, que viene siendo la contraparte joven de Zac Efron. Y la verdad es que tuvieron una dinámica bastante interesante ellos dos, porque al parecer de que son súper diferentes por la diferencia de edad, como que tú lo miras y tienen la misma personalidad, e incluso algunos mismos movimientos que ellos dos decidieron compartir para ese personaje. Fue una entrega bastante interesante, así como tú dices, comedia romántica, pero es una de esas comedias románticas buenas, uno de esos clavitos que tú te tiras con tu pareja y bastante interesante. Seven Sin Again. Sí. Y todos estos días hemos estado viendo muchas personas subiendo cosas de Matthew Perry. A mí fue, o sea, a mí yo sentí, obviamente, no fue que lloré, pero yo sí sentí como mierda, como que me hirió un poco, como que me Damn. dolió cuando vi esa noticia, porque Matthew Perry, eh, cuando yo veía, o sea, cuando yo me sentía mal, mi serie de confort, como para donde yo me refugiaba para reírme un rato o lo que sea, era Friends. Yo he visto Friends varias veces, la he visto en inglés, la he visto en español. Y se lo recomiendo a todo el que sepa inglés que la vea en inglés, porque de verdad que se siente diferente. No, no es tan mal en español, pero sí se siente más como esa esencia que le aportan los actores. Y yo me sentía con esa serie, cuando yo me sentía un poquito down, como que me reviví un poco. Sí me hizo sentir un poco triste y más de la forma en que fue. Hubo no sé si tú llegaste a verlo, Pablo, que en un episodio de Friends, él sin querer rompe algo y él dice, oh Dios mío, voy a ser el primero del El grupo en primero en morir. morir. Exacto, y en otra ocasión él estaba en un jacuzzi, si mal no recuerdo, en otro episodio, y él dijo, como Dios mío, podría morir aquí mismo, en forma sarcástica, él lo dijo mientras él estaba disfrutando del jacuzzi. Y como ya muchos sabrán, él murió de esta forma. No han dado más noticias las autoridades de Los Ángeles, pero supuestamente él fue encontrado eh, en un jacuzzi, en una tina En un caliente, jacuzzi. ah, sí, ahogado.
Murió Matthew Perry a la edad de 54 años. Pero más de que su muerte, creo que deberíamos recordarlo, en vez de la forma de cómo murió, y más, y aparte de eso, de cómo, de la serie, que fue, creo que su personaje más exitoso, y no un pequeño personaje, yo creo que fue un gran personaje Chandler Bing, pero yo creo que debería ser recordado por la persona que él fue. Matthew Perry desde que era un bebé, tengo entendido, a él lo medicaron siendo bebé con una sustancia, con una droga que en ese entonces no se sabía, pero provocaba adicción. Y él desde muy niño, desde muy joven, viene lidiando, o sea, venía lidiando con problemas de adicción a las drogas y al alcohol. Él en una entrevista dijo que él mismo no, a él mismo no le gustaba ver la serie de Friends, los episodios, porque a medida que él veía cada temporada, él sabía por qué droga le estaba pasando. Y él trató toda su vida de luchar con sus adicciones y, e incluso en estos últimos años, no recuerdo si fue en el 2014 o 2018, pero él abrió una casa de refugio para que las personas se recuperaran de las adicciones. O sea que aparte de que él fue un adicto, Matthew Perry o sea, fue un guerrero y una persona que aportó a su comunidad y a las personas para salir de este problema de este demonio de las adicciones. Opino lo mismo que tú, Seba. Creo que debemos de recordarlo más por las risas que nos sacó en Friends y en otras entregas, que más por la manera en la que murió. Sí, desde joven él estaba lidiando con esos problemas de adicción y ya cuando él salta a la fama en Friends, cuando salió la primera temporada, él no tenía como que el problema tan fuerte como él lo tenía anteriormente, pero ya nosotros nos damos cuenta, incluso como pasa en la temporada, cómo él va ganando, va perdiendo peso de manera súper como que repentina y eso es debido al control de sustancias que él tenía en ese momento. Sí, exactamente. Yo creo que Matthew Perry debería ser recordado por toda la risa que nos regaló. Y o sea, cada vez se está viendo esto más común en en las estrellas de cine o en los artistas en diferentes áreas del tema de la salud mental, más que las drogas, porque las drogas también son un tema dentro de la salud mental, el abuso de sustancias. ¿Recuerdan a Robbie Williams? Si no mal recuerdo, que se suicidó por depresión. Sí, y Eh, también tenemos casos en la música, Manchester. eh, Hay muchísimos casos de, que son. de- sí, de Linkin Park. Han habido muchos casos últimamente, así que yo creo que las personas deberían todo aquel que sienta que necesita una ayuda, hablarlo con sus seres queridos, si necesita ayuda profesional, que la busquen, si están pasando por un problema de adicciones o de depresión, siéntanse libres de buscar ayuda con quien sea, porque sabemos que es algo difícil y que nadie se merece pasar solo por este tipo de situaciones. No, es difícil. Y es más pasable cuando tú tienes a tu amigo y familia al lado de ti. Toda la gente que ha podido salir de situaciones de ese tipo de casos dicen lo mismo. Tanto Miley como eh, Lindsay Lohan, cuando tuvieron su peor caída, fue eso lo que la pudo como que sacar del hoyo. Las amistades y familia. Sí. Así que descansa en paz, Matthew Perry. Siempre te vamos a amar. Y hablando ya de algo un poquito fuera de esto, de lo de Matthew Perry, algo ya vamos a hablar algo un poquito más animado. No sé si recuerdan que cuando hicimos el primer episodio, José y yo, eh, teníamos nuestra teoría de quién había apodado a Loki en el episodio uno. José decía que Mobius, yo decía que Loki. Y ahora por fin en el episodio 4 vimos quién podó a Loki. Pero antes de eso, Pablo, cuéntame tu opinión sobre el episodio 3.
el episodio 3 fue bastante interesante, man. Vimos Chicago en los 60 y conocimos una versión media torpe, que de hecho me acordó bastante al Electro de Jamie Foxx, Sí, sí, un sí, poco, me el pareció, me físico pareció. de Victor Timely, que viene siendo una variante de He Who Remains, con su otro nombre, Kang. Sí, Como él crea un entiendo. prototipo de una especie así, como de Electro y Tesla, man. Él quería crear una máquina que le proviera electricidad a todo el mundo. Y vemos también como altercado y cosas de la época, como gente como que iba a convenciones y enseñaba proyectos o magos, que de hecho una referencia bastante cool cuando Loki desaparece a alguien y Mobius trata como que de omitir eso diciendo, él es un mago, él está aquí di que toda la semana. Va, Sí, un guiño bastante eso cool. eso fue pila gracioso. Realmente, a mí me gustó. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo estaba viendo la serie, o sea, al principio, los primeros episodios, yo decía, mierda, ¿por qué si se supone que debe estar todo como bien moderno? ¿Por qué se ve como esa mezcla de tecnología de los 1800 mezclada con tecnología del futuro? Como que yo decía, ¿por qué se ve algo como, se supone que si estamos en el futuro, porque la TVA se formó en el futuro, porque hay cosas que se ven antiguas, como si fuera, por ejemplo, los case de alguna cosa, de las computadoras, de los celulares, se veían como en madera. Y eso me pone a pensar, ¿y si el Khan eh, que en verdad formó la TVA viene del pasado? Porque ahora estamos viendo que el Victor Timely que buscaron en Chicago es de los 1890 y algo. Y se viera como si la tecnología de ese entonces se combinara con la del futuro. Entonces, ahí uno se pone a pensar en eso. Eh, en el episodio 4 cuando vemos que pasa eso de que se arma el corre-corre, que Loki eh, está corriendo como para encontrarse con Sylvie, ahí vemos quién por fin podó a Loki. Y ahí vimos que yo tenía razón. El mismo Loki podó a Loki. Eso era lo que estábamos hablando en el episodio 1. Y vemos cómo todo se termina conectando. A mí me encanta esa trama que hace Marvel, que la hace súper complicada, pero al fin y al cabo todo termina enlazándose y conectándose de la forma correcta. Yo Sí, creo que esto es una de las mejores cosas que está haciendo el director. cada pieza cae en su lugar al final. Pudimos ver ya desenlace y como que nos estamos dirigiendo al final. Ya todo está cayendo donde tiene que caer. Y siento que nos quieren hacer como que lo mismo con la temporada uno, que a lo largo de la temporada uno como que la faceta de villano se va cambiando. Y al final nos enteramos como que quién estaba orquestando todo y quién era que estaba moviendo los hilos. Siento que el episodio 6 el final season, va a dejarnos con mucho de qué hablar y nos va a dejar con más preguntas que respuestas, sinceramente. Sí, otra cosa que a mí como que yo dije, mierda, que me chocó, fue cuando yo vi que Víctor se sacrifica y dice, no, soy yo que voy a ir a poner la máquina, yo soy el que va a reparar el telar del tiempo, bla, bla, bla. Y de verdad, yo genuinamente pensé que él iba a hacerlo, como lo hizo Mobius. Y cuando yo vi que ese episodio acaba, él volviéndose un espagueti, literalmente, y dije, mierda, hasta aquí llegó esta vaina. Yo no sé ustedes, pero a mí me sorprendió eso. Yo no me esperaba eso, de verdad que no. No, eso es una de las cosas que pasan cuando tú no sabes qué estás utilizando como que con esa tecnología futurística. Nosotros pudimos ver una referencia que eso le pasó a Ant-Man también, cuando él estaba en el mundo cuántico, que Sí, pudimos ver cómo él se va como espaguetizando, por así decirlo, y cómo se va desestirando también. sí. No, pero yo creo que este último episodio ha sido el episodio que estábamos esperando, como el episodio que nos puso ¡fum! En ese pico más alto de, de la trama, que claro, me imagino que el desenlace del último episodio del final de temporada va a ser el mejor,
pero hasta ahora yo creo que con el final de este último episodio que vimos, del quinto, cuando ya vemos que Loki puede controlar el desfase temporal, yo creo que ese era el momento que estábamos esperando esta temporada de, coño, como que, ¿qué diablo va a hacer Loki para poder solucionar esto? Y definitivamente para mí el detonante que lo ayudó fue ver cómo él perdió a Sylvie. Para mí es el detonante de que él lograra entender ese empujón que le faltaba para él controlar el desfase temporal. Creo que al final todo esto también como que está ayudando a encaminar lo que quiere hacer Marvel con el universo cinematográfico, para poder unir y colisionar cierto universo y tener ciertos personajes que hacen lo mismo en respectivo universo, pero en un solo sitio. Así y así podrían Exacto. darnos... Disculpa, Sebas. Sí, que exactamente como tú estabas diciendo. Yo creo que eso es lo que yo estoy tratando. Hay un artículo que hizo Variety, si no me equivoco, en el que ellos estaban hablando de que Marvel está pasando ahora mismo por una crisis, ya que con la huelga de actores, ellos no habían podido darle la promoción suficiente a sus diferentes proyectos. Entonces, ahora que ya acabaron las huelgas, ellos van a utilizar todo recurso que ellos necesiten para sincronizar los diferentes universos de Marvel en uno solo. Y yo creo que este es el momento que hemos estado esperando nosotros como fanáticos desde hace tiempo. Y creo que por fin se va a dar. Yo creo que Loki va a jugar, lo que son Loki y Doctor Strange van a jugar unos papeles importantes en la unión del universo de... Sí, en la unión Ah, colisión entre universos. sí, sí, definitivamente. Yo creo que en el episodio final tal vez no se va a solucionar todo, pero definitivamente vamos a ver quién es el verdadero villano eh, de esta temporada, porque comenzó ¿Tú siendo crees que lo Kang. conocemos? Yo creo que sí. Para mí el villano ya está. Y yo comenzó siendo Kang, pero para mí el verdadero villano de esta temporada es Ramona Renslayer. Ok, ok. Interesante teoría. Me Sí, gusta, me para mí gusta. ¿Tú sabes? esta es la villana. Yo me encontré una teoría, men, navegando por internet, que como que Loki está atrapado en un ciclo y que como que él va a revivir este ciclo todo hasta que de alguna X o otra manera el, lo que empezó todo, no sé si tú recuerdas que la historia de este Loki empieza cuando Hulk baja la escalera y como que tumba el ascensor y Loki se puede escapar con el tercer actor. Como que Sí, mucha gente en internet dice que van a buscar la manera de poder volver a utilizar una escena de Endgame y como que rehacer esa situación y que él pueda pasar para romper el ciclo. Como que ese es el punto, el canon event de Loki. sí, se está hablando incluso. O sea, voy a ser honesto. A mí me encantaría que se rompiera este ciclo, esta fase del universo cinematográfico de Marvel, porque yo siento que se está estancando la saga. Creo que la compañía se está estancando y no están teniendo los resultados que ellos quieren, evidentemente, porque el estreno de The Marvels no ha sido tan esperado, por así decirlo, como en otras entregas. Incluso se está hablando de que Marvel está pensando con esto de Loki y utilizar su desfase temporal para volver de alguna forma en el tiempo, alterar la sagrada línea del tiempo y traer de vuelta a dos de los personajes más importantes del MCU. Eh, que uno de ellos es Scarlett Johansson, Black Widow, Natasha Romanoff. Y yo creo que me atrevería a decir también revivir al personaje más importante del MCU, que para mí Anthony definitivamente, Edward Stark. exactamente, Tony Stark, dígase Iron Man, Robert Downey Jr.,
no sé, busquen los chelitos que le tengan que buscar, busquen los cuartos que le tengan que buscar, pero ese tigre tiene que volver. Men, mira, tú quieres saber mi opinión de que así, como fan número uno de Iron Man, porque, o sea, si Iron Man tiene un fan mayor que yo, es Robert Downey Jr., porque, o sea, él ama ese personaje de Tony, él se adueñó de él. Y yo, sinceramente, me gustó mucho el fin que le dieron en Endgame y como que la importancia que se le dio. Entonces, la verdad es que me molestaría un poco si él como que lo vuelven a traer, pero como que su ida o su muerte no vuelva a ser tan impactante o significante como lo fue. Acuérdense de que esa era la única manera en la que los Vengadores iban a llevar la batalla de entre 40, 14 millones de posibilidades que vio Doctor Strange. Entonces, esa es mi opinión sincera, aunque no necesariamente tiene que ser Robert que vuelva. Evidentemente, esa es la cara que todo el mundo como que quiere que personifique a Tony, pero si se dan para atrás a la línea temporal y la reescriben, que me huele que es por ahí que va la cosa, cualquier actor en verdad pudiese interpretar a Tony Stark. Pues mira, Pablo, yo voy a diferir contigo. Yo no creo. O sea, en parte, ¿por qué? Me explico. Tony Stark es mi personaje favorito del MCU. Incluso, eh, es que Tony Stark ni siquiera es Tony Stark. Tony Stark es Robert Downey Jr. Fue él quien le dio esa personalidad. Si Iron Man vuelve, aunque sea otro actor, nadie lo va a interpretar como ese tipo. Y no estoy diciendo que nadie pueda hacerlo mejor o que alguien no pudiera hacer el personaje de Tony Stark. Sería, yo creo que un Tony Stark, pero totalmente diferente. Y podrían reescribirlo. Y siendo honesto, creo que eso sería lo más probable que vaya a No, pasar. Pero yo creo que si buscan una forma de hacer ese momento justo, ese clímax de momento para hacer el retorno de Tony Stark con Robert Downey Jr., yo creo que eso le daría el empujón que necesita ahora mismo Disney y Marvel, porque que las entregas no están siendo sí, como las anteriores. Y totalmente. tú recuerdas cuando en Endgame todo el mundo vio cuando el Capitán América pudo levantar a Mjolnir, el martillo de Thor. Sí, Eso fue salvando una a vaina. Thor. Sí, eso fue una locura en el cine. Eh, yo creo que podrían lograr algo así parecido con Tony Stark, porque ya que se va a reescribir la línea, yo creo que esa sería una de las mejores formas que podrían reescribirla. Tal vez no sería, no le darían ese cierre tan icónico como él tuvo, pero creo Ujú. que podría, si encuentran la forma, que yo sé que pueden hacerlo, eh, sería el momento más épico de Marvel. Si revivir a Tony Stark, es que cuando tú piensas en Marvel, Sí, eso sería, comenzó con él, o sea, comenzó con la película de Iron Man, este universo de Marvel. Y yo creo que él es, ahora mismo, él es el personaje que todo el mundo cuando piensa en Marvel piensa en él. Tal vez en Spider-Man un poco. O sea, Spider-Man, pero es que no, es que en Spider-Man es Marvel. Pero el MCU es Iron Man, le definitivamente. pertenece a Tony. Sí, totalmente. Y yo sí opino eso, ahí estoy de acuerdo contigo. Como que es muy difícil que cualquier otro actor no dé una personificación tan carismática como la que nos brindó Robert Downey Jr. Y de hecho, no sé si lo sabías, Sebas, pero el personaje de Tony Stark en los cómics se reescribió literalmente a como lo interpretó Robert Downey Jr. Esa persona carismática que suelta chistes entre combate, como que ese coque sabe todo más que un amargado. Eso fue Robert que lo vino a cambiar. E incluso el mismo personaje Claro. de los cómics, man, fue adaptado para Sí, combinar con ese Tony. exactamente. Incluso si ven Sherlock Holmes, eh, es la misma personalidad, porque él dice que por lo menos a esos dos personajes, él no lo interpretó como estaban escritos. Él leyó los diálogos, pero lo hizo a su manera y él le brindó su personalidad a los personajes. O sea, esa personalidad del personaje de Iron Man se la dio él. Esa Y es la tienen el clavo en personalidad los de dos Robert. papeles. En los dos papeles. O sea, tanto Sherlock Holmes como Tony Stark le salieron muy, muy bien. Sí, y hablando de esto, del MCU, que ojalá
y sea una de las cosas que mencionamos. Ah, también hay que mencionar lo que tú mencionaste, que Doctor Strange vio todas las posibilidades, pero podríamos decir que esas eran todas las posibilidades en ese momento. No, y que él Esa- vio, que él vio. Esa Exacto. fue una vaina que él vio. La que él vio, la que él vio y en ese momento, pero ¿qué Ujú. pasa? Ahí no estamos tomando en cuenta de que tal vez Doctor Strange no sabía que lo que iba a pasar con Loki. ¿Me entiendes? Ah, Tal vez exacto. Doctor Strange, entonces ahora Loki viene, este Loki renovado del pasado, viene a cambiar todo, entiendo yo, todo el MCU. Y tal vez incluso se podría decir que cuando, si Tony Stark revive o no muere o algo hacen, puede ser que el mismo Doctor Strange podrían utilizarlo eso en el guión, sería un guionazo, pero eh, decir, yo sabía que eso iba a pasar, o ese fue mi plan desde un principio, que Tony no muriera, pero primero para no morir tenía que morir y bla, bla, bla. Ellos, Yo si ellos entiendo. quieren, ellos buscan la forma, ¿me entienden? Otra cosa muy interesante sería que como que lo intentaran revivir o que lo trajeran de otra dimensión, pero al que trajeran fuera como una versión mala de Tony. No sé si tú has tenido la oportunidad de leer uno de los mejores cómics de Tony Stark llamado Iron Man Superior. Pero si ellos traen a ese Tony y que lo interprete, hay muchísimos fanarts en internet de Tom Tom Cruise Cruise. interpretando esa Sí, yo versión lo de vi, Tony. sí, lo vi. Men, y está bacanísima y Sería, aperísima. sería algo, no, ¿Tú sería te algo imaginas a icónico, los sería algo Vengadores, icónico. men? Luchando contra ese Tony. Sí, sería, yo creo que sería algo muy, muy, muy de pinga, sería algo muy heavy. Eh, Hablando un poquito de esto, del MCU, eh, se va a estrenar ahora, el 9 de noviembre, en el cine se va a estrenar The Marvels. Eh, Honestamente, a mí no me emociona tanto, pero está en el MCU, hay que verlo y Hay hay que que ir a apoyar. verla. Claro que sí. Eh, Danvers creo que es una excelente personaje. La interpretación me gusta, pero no sé, como que la trama no se siente tan fresca como se sentía en la fase 1, 2, 3 y 4. En estas fases anteriores de Marvel. Ujú. Eh, Personalmente yo lo siento así, pero hay que darle la oportunidad porque todavía no sabemos qué tal con la película. Yo ¿Qué sinceramente ansío verla. Quiero ver cómo se van a manejar esos tres personajes juntos en pantalla y complementándose. Ya que los tres, si tú te fijas, como que las tres han trabajado en solitario. Tipo, María eh, era una agente, como que ella nunca había tenido compañero. Carol Danvers sí había trabajado con los Vengadores, pero ella básicamente trabajaba sola, porque cuando ella se unió, pasó el juidero del blip y que la gente desapareció, y ella tenía que cuidar el universo. Y Miss Marvel, Kamala Khan, eh, ustedes saben que ella es como nueva, ella es de los New Avengers, entonces ella nunca ha formado parte como que de un equipo. Entonces, estoy muy seguro de que al inicio ellas van a trabajar juntas, va a ser desastroso, y como a mitad de la película, el poder del amor y la amistad la va a unir, y van a desbaratar a quien sea que sea el villano final. Como loco, yo, que, yo sí odio esa vaina de que el poder del amor y la amistad. O sea, si viene que es por una habilidad de uno de ellos, a mí me encanta, pero cuando hacen ese guionazo que la sí, amistad, man. que el amor, Dios mío, no me joda. Pero sí, ese es uno de los estrenos que vamos a tener este mes en el cine. Si no me equivoco, el 9 de noviembre. Tendremos en Sí, el sí. cine también dos estrenos eh, en este mes. Aquí en República Dominicana vamos a tener el estreno de la película 97 minutos, que es protagonizada por Alec Baldwin y The Dive. Eh, Son dos películas que ya se estrenaron en Estados Unidos en verano, pero por otra situación se retrasaron y se van a estrenar ahora el 2 de noviembre en la sala de cine. El 9 tenemos The Marvels y El primo giorno de la mia vita. Creo que es una película italiana que se va a estar estrenando también en la sala de cine el 9 de noviembre. El 16 vamos a tener Los Juegos del Hambre, que creo que hay que dedicarle un episodio a los Juegos del Hambre. Creo que es una excelente saga. O sea, la interpretación de Jennifer Lawrence.
en los Juegos del Hambre. A mí personalmente me encantó. No es esta protagonista típica, chica súper femenina y que cree en el amor y bla, bla, bla. Es una persona bien, creo que fría, metódica, inteligente. Y creo que Los Juegos del Hambre es una muy buena saga, tanto de libro como de película. También Para vamos a los, tener, sí, como decía. ah, para los amantes del terror, podemos cerrar esta época ya de sustos con la película de Five Nights at Freddy's, que yo la vi, que la semana pasada fue que se estrenó. Y aprovecho aquí para invitar a Vela y quedó mejor, así como película que se crea de concepto de terror por internet, quedó muchísimo mejor que Slenderman. De verdad, se deja Sí, ver. sí, sí. El 23 de noviembre vamos a tener el estreno de Wish, que es una película de Disney. Yo sé que hay personas que son fanáticos de full de Disney y, y ese va a ser uno de los estrenos que vamos a tener de ellos este mes en la sala de cine. Y se va a estrenar el 23 de noviembre, el mismo día que Napoleón, que personalmente esa es la película que yo estoy esperando, protagonizada por Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, que es tremendísimo actor, buenísimo. De verdad que tengo muchas ganas de ver esa película. Y el último estreno del mes, o sea, el 30 de noviembre, vamos a tener la segunda parte de Colao, Colao 2, interpretada por Manny Pérez y Nashla Bogar. Y para completar la temporada de terror, como tú decías, también vamos a tener, pero ya un mes después, pero no importa. Para los amantes de terror, yo digo que no hay temporada, eso es constantemente. Sí, vamos a tener Thanksgiving. Creo que en algunos países se le llama Black Friday a la película y es algo así como una película de terror mezclada con acción de gracias. Pues entonces eso es todo por hoy, spoilers. Esperamos que le haya gustado este episodio. Así que esto fuimos Sebastián Rodríguez y Pablo Díaz. Bye. Hasta la próxima.